Hermanos, Dios es maravilloso. Traemos un tema muy importante para cada uno de nosotros. Vamos a aprender de la palabra del Señor en este día. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es real. Aleluya. Estaré leyendo la palabra del Señor en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Gloria al Señor. Hay una pregunta muy interesante en este día. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la familia universal y sobrenatural del que Cristo es la cabeza y está formada por todos aquellos que han decidido entregar sus vidas al Señor Jesucristo, que han nacido de nuevo desde el día de Pentecostés hasta el día que Cristo venga por ella. La iglesia es vista como un cuerpo. ¿Por qué la iglesia es vista como un cuerpo? ¿Y por qué la iglesia es una familia universal y sobrenatural? La respuesta es porque la iglesia tiene que estar conectada. Tiene que estar conectada, aunque esté en diferentes lugares, en diferentes pueblos, en diferentes naciones. La iglesia no puede vivir separada de ninguna manera. ¿Por qué? Porque es un cuerpo. No hay, hablando de la iglesia, cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de un templo. Sépase bien que no me refiero específicamente a un templo de 4 paredes. Cuando hablo de la iglesia, también me refiero, santo, también me refiero, ¿sabe a qué me refiero? Al cuerpo del ser humano. Nosotros, yo soy la iglesia de Jesucristo. Y como soy la iglesia, tengo que vivir para Él, tengo que caminar con Él, tengo que entregarme a Él por completo, porque he decidido seguir a Cristo y vivir conforme a su palabra. Por eso es que la iglesia no puede estar desunida. No hay muchas iglesias, es una sola iglesia. Y esa iglesia son muchas personas. Y esas muchas personas tienen que ser uno. Por eso Jesús dijo: Padre, la gloria que me diste, se la he dado a ellos. ¡Wow! Oiga esto. Padre, la gloria que me disteis, se la he dado a ellos, para que sean uno, Señor, así como tú y yo somos uno. Santo. O sea que Jesús en su ministerio terrenal, Él no trabajó solo. Aunque la gente lo viera que anduvo solo, que empezó solo, Él no andaba solo. Cuando Él vino hacia Juan, al Jordán, para ser bautizado por Él no andaba solo. Jesús venía con el Padre. Jesús trabajaba con el Padre en unidad, en equipo. Jesús no trabajó solo en la tierra. Pero hay gente que quieren ser independientes. Quieren trabajar solo, no quieren amar a sus hermanos, no quieren tener un compañerismo.
Siempre se necesita a alguien que nos va a apoyar, alguien que nos va a dar una palabra, alguien. Sabemos que los tiempos están muy difíciles y casi no se puede creer en gente, pero hay gente que Dios tiene. Hay gente específica que Dios tiene como su iglesia, que sí van a trabajar conforme al mandato del Dios Todopoderoso. Por eso es que dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dios los creó. Dios los diseñó, Dios los preparó, Dios los capacitó. Cuando Jesús llama a sus discípulos, Él los llamó con un propósito y un objetivo. Lo primero que Él hizo fue preparar a sus discípulos, capacitar a sus discípulos. ¡Wow! Lo primero que Jesús hace es preparar a sus discípulos. ¿Para qué? Para que ellos trabajen en unidad. ¿Para qué? Para que ellos se amen uno con otros. ¿Para qué? Para que no haya división. Para que ellos sean miembros. Miembros cada uno. Es como un cuerpo que tiene sus manos, que tiene sus pies, que tiene sus ojos, que tiene su boca, que tiene su nariz, que tiene sus oídos. El cuerpo trabaja unido, todos sus órganos están trabajando unidos. El cuerpo. La mano no dice voy a hacer esto, la otra mano no dice voy a hacer esto, no. Todos están en funcionamiento correctamente y en el momento específico. Alabado sea el nombre del Señor. Qué importantísimo es poder entender esto. Dios hizo la iglesia con un propósito. Ahora bien, venimos hablando con un tema: la iglesia y el congregarme. La iglesia y el congregarme. Esto es muy importante. Como miembro de una iglesia, como miembro de mis hermanos, como un trabajador eficaz, como un ayudador, yo tengo que congregarme, tengo que buscar a Dios en espíritu y en verdad. También tenemos que entender que si somos miembros de una iglesia, esta iglesia está compuesta por creyentes, por más creyentes, los cuales todos poseen el Espíritu Santo. Y como todos poseen el Espíritu Santo, esta gente piensa en trabajar en unidad, en trabajar en equipo, porque todo aquel que tiene el Espíritu Santo no puede traer división a la congregación. No puede traer división a los demás creyentes, sino que tiene que traer unidad. Miren lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¡Wow! ¡Qué importantísimo! ¡Qué maravilloso es poder entender esto! Mucha gente no lo comprende. Mucha gente no lo entiende. Pero es importante. Es importante de que todos tenemos que tener el mismo espíritu. Cuando alguien no se lleva con el otro es porque no tienen el mismo espíritu. Cuando la gente se odia, cuando la gente se mata, cuando la gente se traiciona, cuando la gente no tiene humildad, no dejan que el espíritu trabaje. No dejan que el espíritu se mueva. No dejan que el espíritu haga su trabajo. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos esa iglesia en este tiempo. Necesitamos esa iglesia que cuando esté en la congregación, que cuando esté buscando a Dios,
trabaje en unidad delante del Dios Todopoderoso. Mire cómo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No hay acepción de persona. Nadie te puede decir, no, es que yo amo a Pedro, pero no amo a Pablo. Es que yo amo a Francisco, pero no amo a Esteban. Alabado sea el nombre del Señor. El que tiene el Espíritu Santo tiene que amar a todos por igual y no puede hacer acepción de personas. Alabado sea el nombre del Señor. Qué importantísimo, qué interesante poder entender esto. Pero hay mucha gente hoy en día, que no pasan a sus hermanitos. Y hay una guerra entre creyentes. Dios mío, comparta esto porque alguien tiene que escuchar esto. Y hay una guerra entre creyentes. Una guerra fuerte. Pero el diablo y sus demonios, ellos no pelean entre ellos. El diablo y sus demonios, ellos no pelean entre ellos. Ellos no se matan entre ellos. No. Ellos trabajan en equipo. Pero hay una guerra entre creyentes, entre hermanos. Y Dios no quiere que haya una guerra entre hermanos. Dios quiere que los hermanos se traten como hermanos, se traten como hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Muy importante, tenemos que entender esto a nivel mundial, gloria al Señor. Porque la iglesia está compuesta por creyentes, los cuales todos poseen el Espíritu Santo. Si no posee el Espíritu Santo, no es iglesia. Todo el que tiene el Espíritu Santo es la iglesia de Cristo. Pero el que no tiene el Espíritu Santo no es la iglesia de Cristo. Porque es una señal, ha sido marcado, ha sido sellado como propiedad para Cristo. El que no ha sido sellado por el Espíritu todavía no es iglesia. ¿Y cómo una persona es sellada por el Espíritu Santo? Cuando acepta a Cristo como único y suficiente Salvador, inmediatamente esta persona es sellada. Ahora esta persona tiene que caminar con Dios y dar frutos. Y hacer la obra de Dios cada día más en su vida, gloria al Señor. Y luchar para que el Espíritu Santo siempre esté en su vida. Ahora bien, ¿para qué existió la iglesia? ¿Y para qué existe hoy en día? ¿Para qué existe la iglesia? Mucha gente dice, es que yo no voy a la iglesia, es que yo no me voy a reunir con los hermanos. Es que yo no me voy a congregar. Yo no me voy a congregar con esa iglesia. No voy a buscar a esos hermanos. Pero si no es con esos, es con otros. Porque yo creo que hay una iglesia específica donde usted tiene que ir a buscar a Dios. Hay un lugar específico donde Dios quiere que usted esté. Y en el lugar donde Dios quiere que usted esté, ahí es que debe de estar. Y la bendición de Dios va a fluir. Porque la iglesia existe para la alabanza de la gloria de Dios. Para eso existe la iglesia, para la alabanza de la gloria de Dios. Y mire lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 12. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Qué importante. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Muy interesante, muy maravilloso poder entender esto, amados hermanos, que Dios, cada vez que nosotros le servimos, cada vez que nosotros hacemos su voluntad, Él se manifiesta de manera muy especial y poderosa. También cuando hablamos de la iglesia, lo podemos hacer desde las dos perspectivas. Desde una perspectiva universal y una perspectiva local. Universal son todos los creyentes en el Señor Jesús de todas las naciones y lenguas. Y de una perspectiva local, como el grupo de creyentes de una localidad en particular. Por ejemplo, de una perspectiva
universal, esto es la iglesia a nivel general, en diferentes partes, conectadas con Dios y conectadas entre ellas, buscando al Dios Todopoderoso. Pero de una perspectiva local, es una iglesia en un lugar específico. Puede ser en el templo, puede ser en una colonia, puede ser en una ciudad. Y ellos tienen que estar conectados constantemente, buscando a Dios, alabando a Dios en espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia del Rey de Reyes, Señor de Señores, que murió en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Que murió en la cruz del Calvario y que derramó su sangre. Y vamos a ver un ejemplo maravilloso en la palabra del Señor en Lucas, capítulo 8, versículo 21. Mire lo que dice la palabra del Señor. Lucas 8, 21. Aleluya. Lucas 8, 21. Dice así la palabra del Señor. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. ¿Por qué le había respondido esto? Dice que su madre y sus hermanos vinieron a él, pero él no podía llegar. Pero no podían llegar hasta él por la causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y él les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Él no quiso decir que no eran su madre y no eran sus hermanos los que lo buscaban. Él estaba diciendo en pocas palabras: aquellos que me buscan en diferentes lugares, en diferentes naciones, universalmente, esta gente son mis hermanos. El que me da un consejo de la palabra puede ser mi padre. La que me da consejo de la palabra puede ser mi madre. Alguien que la cumple, alguien que la vive, alguien que camina conforme a ella. Gloria al Señor. Qué importante, qué interesante poder entender, hermanos, que no solamente son nuestros hermanos, los hermanos de sangre y de carne, sino que también son nuestros hermanos aquellos que profesan la misma fe, aquellos que son cristianos, aquellos que entregaron su vida a Cristo universalmente. Gloria al Señor. Universalmente. También quiero que vea algo local, algo localmente, algo local en Hechos capítulo 11, versículo 26. Dice la palabra del Señor lo siguiente: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mire, había un crecimiento, había un avivamiento sobrenatural en Antioquía. Los discípulos del Señor andaban trabajando en unidad y Dios añadía lo que han de ser salvo. Por cómo se comunicaban, por cómo trabajaban entre ellos, por cómo estaban unidos entre ellos. Había un amor verdadero, genuino, un amor ágape, un amor de Dios. No había disolución entre ellos. No había falsedad, no había hipocresía, había una mentalidad verdadera entre ellos. Dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia. Gloria al Señor. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. La palabra cristiano.
La palabra cristiano viene de Cristo. Es alguien que está ligado con Cristo. Alguien que ha recibido a Cristo como único y suficiente Salvador y ahora camina con Él y no peca. Alabado sea el nombre del Señor. Allí la gente veía que estos discípulos que eran hombres que no eran perfectos, se parecían a Cristo. Caminaban como Cristo, se comportaban como Cristo, hablaban como Cristo, pensaban como Cristo, todos unánimes juntos. Y la gente dijo, a esto hay que decirles cristianos ya. Hay que ponerle cristianos porque se parecen a Cristo. Al que ellos profesan, a ese mismo se parecen. ¡Wow! Qué importante e interesante esto. Poder entender, gloria al Señor, que Dios tiene un propósito, un plan maravilloso para con nosotros, para que nosotros aprendamos, enseñemos, trabajemos arduamente por amor de su nombre y no desmayemos, sino que crezcamos uno con otros. Pero cuando pensamos, yo lo voy a alcanzar yo lo voy a lograr yo no voy a trabajar con nadie, yo no voy a evangelizar con nadie, yo me voy a mover yo solo y Dios me va a dar la victoria a mí solo y yo solo soy el que voy y yo solo soy el que avanzo. No. Así no funciona esto, alabado sea Dios. Dios quiere que la iglesia sea amable, que la iglesia sea misericordiosa, que la iglesia practique el amor y la humildad. Hay que ser humilde, gloria al Señor. No lo sabemos todo. Necesitamos aprender también de otro que Dios va a usar para bendecirnos. Pero hay gente orgullosa que dicen, yo lo sé todo, no necesito que nadie me enseñe. Y Dios usa vasos específicos. Dios usa vasos importantes para bendecir a su pueblo, para bendecir a su iglesia. Santo Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¡Wow! ¿A cuánto fue que comisionó? Jesús comisiona a los apóstoles. Dice, finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Mire, les reprochó. Les dijo, no quiero incrédulos. Dejen su incredulidad. Dejen su falsedad. Quiero que sean verdaderos. Porque así los voy a usar. Porque así los voy a bendecir. Porque así los voy a levantar. Quiero que hagan mi voluntad en esta tierra. Y les dijo, por tanto, por todo el mundo. Y les dijo, id. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No le dijo, predícale al pequeño y al grande no. No le dijo, predícale al ciego y al mudo no. No le dijo, predícale a los ricos y a los pobres no. Le dijo, predícale a toda criatura que se mueve en la tierra. Porque mis palabras traerán un crecimiento sobrenatural. Mi palabra traerán un cambio. Mis palabras traerán una transformación. Mi palabra traerán una restauración. Mi palabra traerán cambio. Mi palabra traerán restauración. Mis palabras traerán vida. Mi palabra traerán cambio. Predíquenle, vayan. Y los mandó unidos. No los separó, no los dividió. ¡Wow!
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oiga esto. Le dijo, habrán dos tipos de personas. Cuando ustedes vayan a regar la semilla, cuando ustedes vayan a llevar el evangelio, van a haber dos tipos de personas. Van a haber un tipo de persona que va a creer, pero va a haber otro tipo de persona que no va a creer. Entonces ustedes esfuércense. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ustedes no se preocupen por eso. Solo preocúpense por predicar la palabra. Solo preocúpense por hablar la semilla. Solo preocupen por hacer mi obra y yo voy a hacer los demás. Solo preocúpense. Wow. Quiero arder por ti, Jesús. Solo preocúpense por hacer mi voluntad en la tierra y yo me preocupo por lo demás, porque yo quiero hombre valiente, yo quiero hombre guerrero, yo quiero hombre que no se detenga. Se necesita un valiente, se necesita un guerrero, se necesita alguien que, alabado sea Dios, que se congregue por ti. Se necesita la iglesia local que se congregue. Se necesita la iglesia local que busque a Dios. Se necesita la iglesia local que se levante en pie de guerra. Se necesita la iglesia local que no desmaye. Se necesita la iglesia local que le diga, diablo, quítate del medio porque voy por ahí a predicar el evangelio. Diablo, yo no me voy a detener porque alguien me marcó. Alguien me dijo, levántate y anda. Alguien me dijo, predica mi palabra. Alguien me dijo, habla de mi grandeza. Dios mío, ¿habrá alguien que le dé like a esto? ¿Habrá alguien que lo comparta esto? Alabado sea Dios. Se necesita que la iglesia local se ponga de pie y diga, vamos a trabajar para Dios, vamos a evangelizar, vamos a predicar, vamos a hacer campaña evangelística, vamos a hacer actividades evangelísticas, vamos a alcanzar las almas para Cristo, vámonos para la calle, vámonos para afuera, alabado sea el nombre del Señor, vamos a hacer la obra de Dios, vamos a ayunar, vamos a leer la Biblia, vamos a buscar a Dios. Dios mío, no te enfoques en si van a aceptar el mensaje o no lo van a aceptar. No te enfoques si se van a convertir o no se van a convertir. Esa parte le toca al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo convencerá de pecado y de juicio. El Espíritu Santo va a hacer tu trabajo. Su trabajo va a ser el Espíritu Santo cuando tú declares la palabra. Solamente habla la palabra. Solamente declara la palabra de Dios. La palabra que fue puesta en tu boca. Pero no hable palabra de emoción. Porque si habla palabra de emoción, vas a pasar vergüenza, alabado sea Dios. Pero si habla la palabra que viene de arriba, inspirada por el Espíritu, esa palabra va a traer cambio y transformación y liberación. Esa palabra va a romper. ¡Wow! Toda ligadura del diablo, toda ligadura de los demonios, esa palabra va a penetrar hasta lo más profundo del corazón del ser humano. Dice el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando yo me congrego, yo le pido a Dios lo que yo necesito. Yo quiero que Dios me use. Yo quiero que Dios me use sanando enfermos. Yo quiero que Dios me use hablando en nuevas lenguas. Yo quiero que Dios me use reprendiendo a los demonios. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que no creen en los dones de hablar en lengua. Hay mucha gente que dice, no, eso es para locos. Alabado sea el nombre del Señor. Déjame decirte que el hablar en nueva lengua no es para locos. También hay otros que dicen que el hablar en nueva lengua no es para ellos, que era para los apóstoles nada más. Déjame decirte, está bien, no es a lo mejor para ustedes porque no creen. Porque dice la palabra que estos géneros de hablar en lengua son para los que creen, alabado sea Dios. Son para los que creen, no son para los incrédulos, son para los que creen. Dice la palabra del Señor, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua. En mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. ¿En cuál
cuál nombre? ¿En el nombre de José? ¿En el nombre de Pablo? ¿En el nombre de María? ¿En el nombre de quién? ¿Del cuadro? ¿De la vela? No, no, no. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En su nombre. Ay, 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 ay. En su nombre. Las cadenas se van a romper en su nombre. Los demonios van a salir corriendo en su nombre. Tú vas a recibir las lenguas de fuego en el nombre de Cristo Jesús. Wow. No mueras sin recibir esos dones espirituales. No partas de esta tierra sin pedirle la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. No partas sin pedir la llenura del Espíritu. No partas, no partas. La palabra del Señor dice en Hechos capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabado sea Dios. Hasta lo último de la tierra. Wow. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo 28. Mateo 28, versículo 18 al 20. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El poderío que el diablo le había quitado a Adán y a Eva, ese poderío viene Jesús y se lo arrebata de la mano a Satanás. Le arrebata todo ese poderío, aunque ya él tenía poderío, aunque ya él tenía toda la autoridad. Pero los reinos que decía Satanás, todo se me ha entregado a mí, Jesús se lo quitó solamente con derramar su sangre en la cruz del Calvario. Por eso le dice a sus discípulos lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay nadie que tenga más poder que Jesús. Mire, ni los demonios, ni los principados, ni Satanás, ni los brujos, ni la bruja, ni los hechiceros tendrán más poder que Jesús. Nadie, absolutamente nadie. Ahora él dice: quiero que mi iglesia tenga una misión y un objetivo. Su misión de la iglesia es ganar alma para Cristo. Su misión de la iglesia es trabajar para Cristo. No es llamado vagos. No es llamado vagos. Dios no llama vagos. Ay, Dios mío, mi alma te alaba, Señor. Dios no llama vagos. Dios llama a gente para prepararlo, capacitarlo y enviarlo a su obra, a su congregación, a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Mire, hay gente que cuando estaban en el mundo no eran vagos en las cosas del mundo. Se movían de aquí para allá, eran activos, gloria al Señor. Pero después que se convierten a Cristo, ahora son vagos. No hacen nada para Dios. Dios quiere que te levantes en pie de guerra, gloria al Señor, y que comience a manifestar esos dones que Él ha puesto en tu vida. A trabajar con esos dones que Dios te dio, con ese talento tan maravilloso. Y no le dé parte al pecado. No le dé parte al pecado, Basheba Kima. Trabaja con esos dones que Dios te dio. Dios mío, santo. Dios santo. Trabaja con esos dones que Dios te dio. No fue para que lo tenga estancado, no. Si Dios te dio un don de cántico, adóralo. Si Dios te dio un don de evangelización, si Dios te dio un don de cántico, es para que tú evangelices también a través de los cánticos. Usted sabía que se evangeliza a través de los cánticos. Usted no se imagina cuánta gente con una alabanza es tocada a nivel mundial.
Pero si Dios te dio también el ministerio de la predicación, predica. Si Dios te da también el ministerio de músico, también. Pero Dios también quiere que con tu testimonio tú ganes alma para Cristo, que la gente diga, verdaderamente este ha sido cambiado, este es un cristiano de verdad. Y que cuando tú abras la boca y le digas, mira, Cristo me cambió, ya con eso es suficiente para que esa gente diga, wow, ya yo sé dónde está mi cambio, dónde yo puedo cambiar y ser transformado. Pero él dijo, por tanto, y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay que enseñar lo que Jesús enseñó en la tierra. Todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús predicó. Hay que hablar. Hay gente que está callado y no debe de estar callado. Ay, Dios mío. Hay gente que lo mandaron a hablar y no están hablando. Ay. Hay gente que lo mandaron a predicar y tienen miedo. Pero Dios te dice, no tenga miedo de predicar. No tenga miedo de hablar mi palabra. Porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No tenga miedo de cantar para Dios. No tenga miedo de congregarte. No tenga miedo de perseverar en la iglesia. Alabado sea Dios. No tenga miedo. Sheba Kima. No tenga miedo, no temas. No temas. No temáis a los que no pueden matar el cuerpo ni el alma en el infierno. Temed a Dios, tened reverencia delante de Dios. Dios te dice, levántate como una antorcha alumbrando en la oscuridad. Levántate en pie de guerra. Ambishatus enanam bishena, nekayum sanetus enam beletus enai. En el nombre de Jesús, levántate. Estos discípulos, aunque no eran perfectos, estaban siendo perfeccionados por Jesús. Hombres con una mentalidad, con errores, hombres que no estaban entrenados de por sí. Pero esta iglesia comenzó a ser transformada. Esta iglesia local, la iglesia primitiva, está conformada por Dios. Y un grupo de personas que han nacido de nuevo, han sido perdonados y salvos por Dios, bautizados, organizados para glorificar a Dios y edificarse mutuamente y proclamar el evangelio. O sea, ellos no estaban sentados, ellos estaban preparados, capacitados, sumergidos en las aguas, bautizados en las aguas, también bautizados por el Espíritu Santo. Y iban mutuamente trabajando entre ellos. No había falsedad, no había engaño. Mire, hermanos, la iglesia de hoy, comparada con esta iglesia, hermano, mire, le queda corta, gloria al Señor. Pero yo sé que hay una iglesia que está siendo perfeccionada. Hay una iglesia que Dios está usando. Hay una iglesia que Dios está levantando, alabado sea Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y la palabra estimularse, ¿qué significa la palabra estimularse? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Animarnos unos a otros, darnos fuerzas. Por hoy en día eso falta. La gente en vez de ayudarse, se matan entre ellos. La gente en vez de ayudarse, se tratan mal. A veces los del mundo se tratan mejores que los de la misma iglesia, gloria al Señor. Es necesario, gloria al Señor,
que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Al amor y a las buenas obras en el sentido no de que la obra salvan, no, la obra no salvan a nadie. En el sentido de que la gente vea que nosotros trabajamos en unidad y que nos amamos unos a otros, que practicamos el amor, que practicamos la humildad, que practicamos la misericordia, la compasión, la bondad, que nos apoyamos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dice más, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y hay gente que dice, no, yo no necesito congregarme. ¿Por qué? Porque yo en mi casa leo la Biblia, oro y ayuno. Ya tienen una costumbre. Lo cogieron como una costumbre ya no ir a la iglesia. Ya no ir a reunirse con la iglesia, con el pueblo del Señor. Ya es una costumbre. Mire cómo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, y tanto más cuando veáis que Cristo viene, que viene destrucción para la tierra, que viene cosas terribles a la tierra, que la iglesia será levantada en el rapto. Es el tiempo de moverse. Es el tiempo de congregarse, es el tiempo de correr. Corre, corre a reunirte con la iglesia. Corre. No te quedes. Corre. Qué importante. Qué maravilloso es poder entender, hermanos, esto. Que cada vez que yo me congrego, crezco. Que cada vez que yo me congrego, yo avanzo. Cada vez que yo me congrego, yo veo la gloria de Dios. Cada vez que yo me congrego, yo aprendo de la palabra de Dios. El día que dejo de ir a la iglesia, ese día dejo de aprender. El día que dejo de ir a la iglesia, ese día me pierdo un capítulo. Me pierdo un tema. Y no avanzo. Retrocedo. Muero espiritualmente. Si me quedo en mi casa voy a flaquear. Se va a apagar mi espíritu. Escucha bien. Tú que a lo mejor estás en los Estados Unidos y solamente te dedicas al trabajo. Solamente al trabajo y no buscas una iglesia donde congregarte. Busca un lugar. Busca un lugar rápido. Sal corriendo. Saca un día, aunque sea, o 2 días, pero busca un lugar rápido. Porque el día que no me congrego, no me lleno. Y más ahora hay que mantenerse con su lámpara encendida para cuando venga el esposo. Hay que tener aceite en la lámpara. Hay que estar activo, gloria al Señor. Hay que estar buscando a Dios más que nunca ahora. No podemos rendirnos, pueblo. No te puedes rendir. Porque el Dios que te llamó es un Dios poderoso. Es un Dios que te va a ayudar. Pero tú tienes que poner de tu parte. Wow, Dios mío, mi alma lo alaba. Santo. Estimularse al amor, a la misericordia, a la piedad, a la bondad. Para no descarriarnos, para no apartarnos del camino del Señor y así estar firme y vencer. Si dejas de congregarte, no vas a estar firme en los caminos del Señor. Yo que te lo digo, vas a perder tu fe. Si dejas de congregarte, vas a dejar de crecer, vas a dejar de avanzar, vas a dejar de prosperar en la obra de Dios. Wow, seguimos tocando el arpa. Seguimos tocando el arpa. Desalojando todo lo que no es de Dios. Desalojando al diablo, los demonios. Toda mentalidad humana. Toda mentalidad, todo estudio satánico y diabólico. Seguimos tocando el arpa como hacía David cuando tocaba el arpa delante de Saúl. Dice que el espíritu inmundo que tocaba a Saúl salía de él corriendo, porque David estaba ungido, estaba lleno del poder de la gloria del Padre. Necesitamos hombres y mujeres como David, llenos del poder de Dios.
lleno de la unción de Dios, lleno de la búsqueda de Dios. Necesitamos gente guerrera. Dios mío. Ay, 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 ay. Y se está terminando el tiempo. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Seguimos haciendo la obra de Dios. No podemos detenernos. Si no me congrego, no voy a seguir haciendo la obra de Dios. Si no me congrego, no voy a crecer. No voy a ser alimentado. Gloria al Señor. Imagínese que un niño deje de ir a la escuela. ¿Qué le va a pasar? Si un niño deja de ir al colegio, ¿qué le va a pasar? No va a obtener una carrera en el futuro, en el mañana. No va a ser inteligente, no va a aprender a leer. Asimismo somos nosotros los cristianos. Tenemos que ir a la iglesia, tenemos que buscar a Dios, tenemos que reunirnos, alabado sea Dios. Mire, antes de que el tiempo se acabe, mire lo que dice en Hechos. La palabra del Señor, Hechos 2:42. Hechos 2:42. Santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire cómo perseveraban esta gente unida, en crecimiento. No te puedes desapartar de tus hermanos, no te puedes desapartar de la congregación, porque el día que te desapartas, dejas de perseverar en la doctrina de Cristo. Dejas de perseverar en la enseñanza de Cristo. Te vas a extraviar, te vas a confundir. Por eso dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¡Wow! Dios mío, mi alma lo alaba. Mi alma lo alaba. ¿Cómo se desenvolvían? Vamos a ver cómo se desenvolvían estos siervos del Señor. Se desenvolvían de una manera especial y sobrenatural. Hoy nadie dice amén ni gloria a Dios. Pero se desenvolvían esta gente, hermano, de una manera sobrenatural y maravillosa. La iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la comunión unos con otros. Perseveraban en el partimiento del pan. Y perseveraban en las oraciones. Mire, 4 puntos muy importantes y fundamentales para la iglesia de hoy. Convivir con los hermanos, conocerse, trabajar en equipo, trabajar con humildad, con amor, con denuedo, con madurez, esfuerzo, gloria al Señor. Gente que se esforzaban en la cosa del mundo, pero en la cosa de Dios no se esfuerzan. Le daban mucha importancia a la cosa del mundo, pero a la cosa de Dios no le dan importancia. Alabado sea Dios. Qué importante, qué maravilloso es esto. Santo. Esta iglesia se comprometía y hacía un compromiso especial al ser parte del cuerpo de Cristo y como miembro del cuerpo de Cristo. Ellos tenían un compromiso. Así nosotros, como somos parte del cuerpo de Cristo y somos miembros del cuerpo de Cristo, entonces nosotros tenemos un compromiso. Y nuestro compromiso con el Rey de Reyes, Señor de Señores, que murió en la cruz y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Caminemos conforme a ese compromiso, hermano, y sirvamos en la iglesia local. Sirvamos en la iglesia local, trabajemos para Dios, entendamos el valor de congregarnos, entendamos la importancia de buscar a Dios. Mire, hermano, hay gente que le da más importancia a la cosa del mundo que a la cosa de Dios, y yo no voy con eso. Yo le digo la verdad a la gente, alabado sea el nombre del Señor. Si usted quiere ser bendecido, recibe el consejo. Si usted quiere que Dios lo levante, que Dios lo use, sea una persona comprometedora con las cosas de Dios, con la palabra de Dios, y deje de estar dándole tanta importancia al trabajo, deje de estar dándole tanta importancia a la cosa del mundo, deje de estar dándole tanta importancia a la comida, déle importancia a la cosa de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Todo de esta tierra se va a ir, va a perecer. Porque hay gente que no saca ni un día para ayunar. Dios mío. Padre, pero el tiempo se está yendo.
Hay gente que no sacan ni un día para ayunar, ni un día para conectarse con Dios, ni un día para acercarse a la palabra de Dios, a leer la Biblia, hermano. Solamente la abren el viernes cuando van a la iglesia. Solamente la abren el sábado cuando van a la iglesia. Solamente la abren el domingo cuando van a la iglesia. Y la Biblia cogiendo polvo la semana entera casi en su casa. ¡Wow! Nosotros tenemos que ser una iglesia madura y fortalecida en el Señor. Una iglesia eficaz que ama la palabra de Dios. Una iglesia que no se rinde, alabado sea Dios. Y si eres esa iglesia, ¿sabe qué? Dios va a hacer cosas grandes contigo en este tiempo. Dios te va a levantar en este tiempo de manera sobrenatural y poderosa. Dios levantó en el ayer grandes hombres, pero a ti te toca en este tiempo, alabado sea el nombre del Señor. Así que hagamos un compromiso con la iglesia de Cristo. Hagamos un compromiso con Dios. Alabado sea Dios. Crezcamos, avancemos para que podamos ver la gloria de Dios y esos dones de parte del Espíritu Santo manifestarse en nosotros de manera muy especial. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta la próxima. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Ariano Pascual, siervo de Jesucristo por su misericordia. Alabados el nombre del Señor. Este es su programa Radio Anointing 7 1710 AM. Gloria al Señor, que se transmite desde los Estados Unidos, Brooklyn, New York, por el pastor Miguel Fernández y la pastora Melqui Fernández. Gloria al Señor. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde y hasta el próximo sábado.